¿Puedes pensar en alguien de tu iglesia que no hayas visto hace algún tiempo? ¿Existe alguna persona que inevitablemente está pasando por una situación difícil en su vida en estos momentos? ¿O algún anciano o enfermo necesitando tu atención y cuidado? ¡Qué maravilloso momento será! Estamos entusiasmados. Día Mundial de la Juventud 2022. Amando a los olvidados. Hola queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este canal Juntos por Él. En esta oportunidad, un día especial, quiero saludar a todos los jóvenes adventistas. Estoy publicando este sermón antes para que ustedes, queridos amigos, puedan tener una referencia de cómo realizar este sermón el Día Mundial del Joven Adventista, que será el sábado 19 de marzo. En esta oportunidad, como muchos sabemos, en los últimos 2 años que hemos celebrado el Día del Joven Adventista, hemos tenido muchas complicaciones respecto a las actividades. No podíamos salir, hacer aglomeraciones y todo lo demás. Pero ahora, aparentemente, las cosas están reabriendo y podemos hacer muchas actividades. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar únicamente en el sermón del sábado 19. En este año con el lema Amar a los olvidados. En el último tiempo hemos visto que hay un sinnúmero de redes sociales. Para nosotros aparentemente es algo imposible que alguien se olvide de nosotros. Todos estamos subiendo una historia a Facebook, a Instagram. Puedes subir un TikTok, un Kawaii. Puedes subir un video a YouTube. Puedes hacer una publicación a través de Facebook. Ya estás conectado a través de las redes sociales de alguna otra manera, tu estado de WhatsApp. Pero aún en nuestro tiempo, como decíamos, de las necesidades que pasamos en los últimos 2 años, hubieron muchos jóvenes que un día eran los expertos de la tecnología y adictos a la tecnología, corriendo de las transmisiones en vivo de la iglesia. Mientras que por el otro lado, había muchas personas que en algún momento no querían o no tenían conocimiento de la tecnología, volverse expertos en esa área, tanto en Zoom, utilizando las diferentes herramientas tecnológicas para de esa manera avanzar con la evangelización. Hubieron personas que se adaptaron rápidamente al cambio y ahora son expertos. Han crecido canales de YouTube, han crecido cuentas de TikTok, cuentas de Kawaii, han crecido páginas de Facebook durante esta crisis sanitaria que ha habido en el mundo. Un día estábamos aplaudiendo a los médicos que salvaban vidas en los hospitales. Otro día los comunicadores digitales que nos hacían llegar la información. En otro momento quizás a los investigadores que estaban todos los días, quizás día y noche, tratando de buscar la solución, encontrar una vacuna para poder combatir la enfermedad. De alguna otra manera, el mundo estuvo inmerso en actividades en diferentes áreas para poder salir, para poder avanzar. Pero después de todo, ¿habrá alguien que ha sido olvidado? En el año 2006 se conoció una historia dramática. El mundo conoció la historia de Joyce Vincent, una británica de 38 años que fue encontrada muerta en su departamento. Mejor dicho, fue encontrado su esqueleto. Fue olvidado 3 años. 3 años donde cuando fue encontrado su esqueleto estaba frente a su televisor y el televisor aún funcionaba, estaba encendido. Como en el siglo XXI, con todas las redes sociales existentes, con la televisión y todo lo demás, puede suceder eso. Claro, Joyce Vincent quizás era de esas personas tímidas y había cortado muchos lazos familiares, amicales de repente, por los diferentes abusos o por su personalidad que era así. Otra de las circunstancias por las cuales ella llegó a ser olvidada 3 años es que ella vivía en un departamento alquilado y todas las cuentas de luz, agua, gas y el alquiler del departamento se pagaba de manera automática por el gobierno por un programa establecido para las víctimas de violencia doméstica. También fue algo coincidente que cerca a su vecindario, cerca a su casa, había composteras de basura. Había basureros de tal manera que el olor que salía de su departamento no fue, digamos, sospechado por sus vecinos porque
había basura en ese lugar. Un sinnúmero de circunstancias que dieron lugar a que Joyce Bissett fuera olvidada por 3 años. En la Biblia encontramos muchas personas que fueron también olvidadas. Por ejemplo, un caso práctico es José en la cárcel. Aún habiendo interpretado el sueño del panadero y del copero, y copero aún vuelto a la corte del faraón, se olvidó de la promesa que le hizo a José. Y fue ahí, no sabemos exactamente cuántos años, José estuvo olvidado en la cárcel. Y ahora te pregunto, ¿será que tú estás olvidado? ¿O alguna vez te olvidaste de algo tú? Muchas de las veces nosotros nos olvidamos de las cosas, de las personas, de las tareas que tenemos que hacer. Pero ahora vamos a hablar de manera específica de un príncipe, del príncipe Mefiboset. Mefiboset era el tercero en la línea de sucesión en el trono de Israel. Su abuelo era Saúl, él era hijo de Jonatán. Al no quedar hijos de Saúl, Mefiboset era naturalmente y con el derecho al trono. Más o menos cuando vivía su padre, era el príncipe de la familia real con trato diferenciado. Pero con la crisis que terminó con el reinado de Saúl, al huir, Mefiboset sufre un accidente de las extremidades que le deja inválido. No podía caminar, no podía moverse. Su vida cambió dramáticamente. De ser el príncipe, de ser aquel niño con trato diferenciado en la sociedad, pasó a ser un olvidado. Pasó a pasar momentos difíciles. Incluso cuando el mismo David lo entrevista, dice que él es un perro muerto. Imaginemos a David un día ya en el reino, siendo rey. Quizás estaba descansando en su sofá o en su hamaca, quizás, y tratando de recordar. Quizás un arco o alguna historia vino a su mente de su amigo Jonatán. Y en ese momento, con la nostalgia quizás, al recordar ese momento, dijo, quizás hay alguien que ha quedado de mi amigo Jonatán, al cual yo pueda hacer el favor para que de esa manera yo me pueda consolar de esa extraña sensación que sentía de no tener a su amigo, a su brother, junto a él. Y es ahí donde busca y pregunta a uno de los siervos de Saúl y le dice, ¿ha quedado alguien de la familia de Jonatán al cual yo haga misericordia por amor a él? Y le comentan y le dicen que hay un hijo de Jonatán, Mefiboset, que aproximadamente en ese tiempo quizás tenía 21 años. Obviamente dice el texto bíblico, está en 2 de Samuel, el capítulo 9. En 13 versículos se cuenta la historia de Mefiboset. Ya tenía un hijo, dice. Y la historia de Mefiboset es aún olvidada. Solamente aparecen 13 versículos de la Biblia, no aparece más. Ni siquiera Elena de White, en todos sus textos, habla de él. O habla poco de Mefiboset. Es tan olvidado que solamente un siervo de Saúl sabía dónde estaba. Y ni siquiera tenía identidad. Porque cuando nosotros leemos en el versículo 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, hijo de Idobar. O sea, ni siquiera tenía un nombre, una identidad explícita. Pero llegó el momento en que David lo buscó, lo hizo llegar a su trono y lo adoptó como su hijo. Dos cosas específicas. Amar a los olvidados, uno, puede haber riesgos. Corremos riesgos al amar a los olvidados. Es por eso que hay muchas personas que prefieren no recordar a los olvidados, porque no quiere correr riesgos. Otro, que demanda de gastos económicos amar a los olvidados. Para David, amar al olvidado hijo de Jonatán, Mefiboset, significaba que su trono aún estaba en peligro. Porque recordemos, Mefiboset era el nieto de Saúl. Al no quedar más hijos de Saúl, Mefiboset era el heredero natural y con derecho al trono. Y obviamente tenía partidarios. Había muchos partidarios de Saúl todavía. Y al hacer aparecer y ponerle en un estatus al hijo de Mefiboset, corría el riesgo de que su trono, su reino, esté en peligro. Pero eso no le importó a David. Otra cosa, también implicaba
gastos económicos. Él tuvo que mantenerlo a su mesa. Y cuando Saúl murió y David heredó el reino, también con el trono heredó muchas propiedades de Saúl. Y al no haber descendientes de Saúl, obviamente que David se hacía acreedor de todo eso. Por eso que cuando aparece Mefiboset, David hace que le devuelvan todas las tierras y las propiedades de su abuelo Saúl. Entonces, demanda gastos. Para nosotros, amar a los olvidados ahora, ¿también demandará gastos? ¿También tendremos que hacer algún gasto? ¿También corremos riesgo al amar a los olvidados? Sí, obviamente. Porque van a haber muchos de los olvidados que no nos sumen, que no nos beneficien. Quizás a ese joven con baja autoestima, quizás a esa señorita con baja autoestima, que no va a ser una influencia buena para ti quizás a ese hermano, a esa hermana que lo hacen a un lado en la iglesia o de tu sociedad, que está olvidado simplemente porque tiene una personalidad quizás que no es adecuada. Elena de White dice que Dios no conduce más allá de cómo sus hijos o las personas eligen conducir su vida. En otras palabras, lo que intentamos decir es que tú eres colaborador con Dios en la conducción de tu vida. Muchas de las veces, no siempre por las circunstancias adversas ajenas a ti llegas a ser olvidado. Hay personas que llegan a ser olvidados por sus decisiones, por sus equivocaciones. Quizás hay alguien en tu iglesia, un conquistador que fue olvidado porque no hacía las actividades necesarias, o porque llegó tarde al club de conquistadores, un alumno que siempre llega tarde a la escuela sabática, un hermano que siempre llega tarde a las noches de reunión, que no se inscribe a su lección y todo lo demás. Aún pensemos más allá, en nuestra sociedad, en nuestro barrio, a ese joven que le gustó siempre romper los vidrios de las ventanas de los vecinos, a ese joven que siempre le gustó coquetear con las muchachas, a todos, y empezó a fumar, empezó quizás a beber bebidas alcohólicas y todo lo demás, y poco a poco se fue alejando de la sociedad, con una personalidad de repente introvertida, y lamentablemente fue olvidado. Igual que Joyce y Vincent, quizás muchos están siendo olvidados. Amar a los olvidados muchas de las veces te va a acarrear también críticas. Van a decir, pero ¿por qué te juntas con él? Cuando te juntas de repente con alguien que consume, cuando te juntas con alguien que bebe, cuando te juntas con alguien de repente que... Hay personas sí que por circunstancias de la vida ajenas a ellas se apartan y son olvidados, pero hay muchos que por sus decisiones. Y ahora que vivimos en la era de los motivadores, en la era de los líderes elitistas, en donde dicen que no te juntes con aquellos que te restan, que no te juntes con aquellos que si no te suman, que no te resten, que tú te juntes con aquellas personas buenas, con aquellos líderes, con aquellas que te van a dar un buen ejemplo, y entonces seguimos olvidando a los olvidados. Por eso el lema de este año para los jóvenes es amar a los olvidados. Piensa en tu iglesia. ¿Cuál es ese conquistador olvidado? ¿Cuál es ese joven olvidado quizás? ¿Cuál es esa hermana que están olvidados por tu iglesia? Que un día se apartaron de la iglesia y ya no están más en tu iglesia. ¿Por qué no organizar este día una visita a ellos? Llevar de repente algún regalo, simplemente visitar y orar con ellos, hacerles sentir que ellos no están olvidados. Vamos más allá. ¿Hay en tu ciudad, en tu barrio, algún enfermo? ¿Alguna persona que ha sido olvidado incluso por su familia? ¿Ha sido separado de familia? ¿Su familia tiene vergüenza de él? O quizás estoy hablando directamente a esa persona que ha sido olvidada. Ha sido quizás olvidado por la iglesia, ha sido olvidado por tu familia. Un día Jesús, siendo el Rey del universo, siendo el Señor de todos, corrió muchos riesgos al venir a la tierra. Dejó el estatus de Dios, la comodidad, y bajó a la tierra a ser rechazado, a ser humillado, a sentir hambre y sed como cualquier ser humano. Nosotros estaremos dispuestos a correr riesgos, estaremos dispuestos incluso a pagar una terapia a un joven con baja autoestima, estaremos dispuestos quizás a dar un menú a una persona olvidada.
a llevarle un sol de pan a una persona que no tiene alimentación, un envase de quinoa. Quizás estaremos dispuestos a eso, porque amar a los olvidados, recordemos, corremos el riesgo. Obviamente, el doctor siempre va a correr el riesgo de ser contagiado de la enfermedad. Por eso que tenemos que estar en comunión con Dios, estar preparados. Y obviamente yo sé que los jóvenes adventistas, los líderes como tú, están preparados. Y si no estás, pues prepárate. Y aún así, corriendo el riesgo, tú tienes que ir a amar a los olvidados. El tiempo está pasando, pero los jóvenes adventistas en este año estamos diciendo, yo voy. Y tú irás. Irás por esa persona necesitada, por esa persona que está olvidada. Iremos por ellos. Yo voy. ¿Y tú irás? Dios nos ha llamado a nosotros para ir y buscar a esas personas olvidadas. Hay muchas personas en tu barrio, en tu iglesia, que tú no te imaginas que se sienten olvidadas. Voy a invitarle a cantar este himno, Yo voy, porque nosotros, los jóvenes adventistas, vamos por las personas olvidadas. Amar a los olvidados como Jesús nos amó cuando nosotros un día estábamos olvidados. Toda la dedicación en esta tarde. Vamos cantando y vamos saludando también a las zonas. A ver, zona Amazonas, ¿dónde está? Vamos. Zona Bayaga. No quiero ser aquel que oye solo por oír. Yo quiero ser aquel que vaya. En tu palabra dices que tu amor está en mí. Muy bien. Vamos. El sacerdocio es mío si es que por fe lo acepté. ¿Y dónde está Moyobamba? A ver, Moyobamba. Muy bien, cantamos. Yo voy y hoy te llevo al mundo entero. Cantamos. Yo voy, pues tu amor no es secreto. Yo voy, pues este es tu deseo. Descienda hoy tu reino. Solo quiero decir yo. Muy bien. Quien quiera entender mi fe, bien se le enseñaré. Qué bonito. Vamos. A ver, ¿dónde está la zona? La zona Rioja. ¿Dónde está zona Rioja? Muy bien. Nos vamos, zona Rioja. En mi bautismo nací, recibí el llamado a servir. Ya pensé y decidí, Vamos, zona hasta la foto. y hoy te llevo al mundo entero. Yo voy, Pues tu amor no es secreto. yo voy. Pues este es tu deseo. Descienda hoy tu reino. Solo quiero decir yo voy. Y ahora yo quiero Pienso obedecer. más en ti, No pienso te más en quiero mí. obedecer. Tus Santo Espíritu en mí me llena de poder, no darles más pues tu gloria, Señor. Yo quiero verte. Y otra vez. No pienso más en mí. No pienso más en mí, Te quiero obedecer. tu Santo Espíritu en mí me llena de poder, No darles más pues tu gloria, Señor. Señor. Yo quiero ver. Y ahora juntos. Yo voy. Y hoy otra vez. Pues tu amor no es secreto. Yo voy, pues este es tu deseo. Descienda hoy tu reino. Solo quiero decir Otra vez. Yo voy. Vamos, Nueva Cajamarca. yo voy, pues tu amor no es secreto. Yo voy, pues este es tu deseo. Descienda hoy tu reino. Solo quiero decir yo voy. Y ahora la última vez. El último yo voy. Solo quiero Yo voy. decir yo voy.
quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes. Si tú estás siendo olvidado, quizás recuerda que Dios no te ha olvidado. Un día la vida de Mefiboset cambió por completo. Gracias a que Dios se manifestó a través de su siervo David y le ayudó a salir. Y ahora tú necesitas ser un David para los olvidados. Dios te quiere utilizar y te va a utilizar para mostrar su amor, para mostrar que Dios no se ha olvidado de aquellas personas necesitadas. Yo voy a orar por eso. Padre Celestial que estás en los cielos, como jóvenes adventistas enfrentamos muchas dificultades en este tiempo. En una cultura que quizás no elegimos vivir, pero que de alguna manera tú nos llamas para adaptarnos. Nos diste la capacidad de adaptarnos a las culturas diferentes. Nos ha hecho vivir, Señor, en una generación en donde muchas de las veces tendemos la tendencia a olvidarnos. Pero ahora, en este año, nos has hecho reflexionar que debemos amar a los olvidados. Utiliza, Señor, a este joven, esta señorita, a este hermano, hermana que está viendo este video para amar a los olvidados. Y si hay una persona olvidada en este momento, que tú muestres tu amor, así como mostraste con Mefiboset a través de tu siervo David. Te suplico todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, no se olviden que están en Juntos por Él, el canal de los líderes adventistas. Y tú eres un líder. Así que si no quieres salirte así nomás, quieres unirte a nuestra audiencia, suscríbete, presiona la campanita, todas las notificaciones, que es lo más esencial, porque estar suscrito no garantiza que pues se te notifique cuando subamos futuros videos, las diferentes actividades de la iglesia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.